estás? Dios te bendiga. Un nuevo video. Y en este caso vamos a hablar de las Escrituras. La Biblia es un libro fascinante. Es maravillosa en su armonía, su propósito y en su tema central. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una armonía evidente de pensamiento, un propósito claramente definido y un tema central. Esta armonía de pensamiento está centrada en la exaltación del Señor Jesucristo. Dios es el autor de la Biblia. Sin embargo, Dios utilizó hombres como instrumentos para escribirla. La Biblia fue escrita por 40 hombres en un periodo de 1500 años. Ningún libro fue escrito por tantos hombres diferentes en un periodo tan extenso de tiempo. Pero a pesar de estos factores, sus escrituras señalan que su fuente de inspiración fue la misma: el Espíritu Santo. La palabra de Dios inspirada. Comencemos por el primer punto, la inspiración. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice Segunda de Timoteo 3:16? Acompáñame con tu Biblia. Nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia. Es muy clara Segunda de Timoteo y nos dice la inspiración de la Biblia, ¿sí? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién fue inspirada la escritura? Por Dios. Y es totalmente útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Continuemos. ¿Quién guió a los hombres mientras escribían la Biblia? Sigamos yendo a las Escrituras, y en este caso, Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 declara que ninguna profecía de la Escritura se interpreta por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. La profecía no surgió de la voluntad humana, sino que fue inspirada por Dios a través de sus santos hombres. Aclaremos un poquito más el origen de la profecía. El énfasis que la profecía no son productos de la interpretación personal o de la iniciativa humana. La inspiración divina. La profecía es presentada como una palabra de Dios, transmitida por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y hablemos de la importancia de la inspiración. Esta idea destaca que la autoridad y la verdad de las Escrituras enfatiza que son divinamente inspiradas. Ahora vayámonos al Antiguo Testamento, porque no solo el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios, sino el Antiguo también. ¿Quién guió a Jeremías y a Ezequiel mientras escribían las profecías? Vamos a Jeremías 36, del 1 al 2. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra a Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte de los días de Josías hasta hoy. ¿Quién guió a Jeremías mientras escribió las profecías en la Biblia? Bien clarito nos dice Jeremías aquí que vino una palabra de Jehová a él y le dijo: toma un rollo del libro y escribe en todas las palabras que te he hablado contra Israel. Entonces, ¿quién guió a Jeremías?
el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, que le dijo en el versículo 2, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te habla. Bien claro. Ahora vayamos con el segundo profeta, que es Ezequiel. Ezequiel 1:3. Y enfatiza continuamente, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y vino allí sobre él la mano de Jehová. Vino directamente la palabra de Jehová. ¿Quién guió a estos profetas en el Antiguo Testamento a escribir las profecías que encontramos en la Biblia? Porque estamos estudiando las Escrituras. Fue directamente Dios. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y vino directamente la palabra de Jehová. Cuando los hombres escribieron las Santas Escrituras, fueron conscientes que estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Las palabras que escribieron no fueron propias. Dios expresó a través de ellos su plan, su pensamiento y su propósito. La inspiración vimos. Ahora hablemos más de las Escrituras. La palabra de Dios es eterna. Y hagámonos una nueva pregunta. ¿Hasta cuándo permanecerá la palabra de Dios? Ya que la Escritura nos dice que es eterna. Vayamos a la Biblia, a Isaías 48, y nos dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Este versículo nos enfatiza la impermanencia de la naturaleza física y la vida humana, mientras que destaca la eternidad de la palabra de Dios. La hierba se seca, la flor se marchita, pero el Señor nos dice que la palabra permanece para siempre. Veamos la eternidad en el Nuevo Testamento, Mateo 24:35, y así dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta frase enfatiza la eternidad y el poder duradero de la palabra de Dios, incluso después de la destrucción del cielo y la tierra. El cielo y la tierra pasarán. Esto se refiere a la idea de que el universo físico, incluyendo el cielo y la tierra, eventualmente serán destruidos o transformados. Pero mis palabras no pasarán. Jesús afirma que sus enseñanzas y promesas no perderán su validez o poder, incluso cuando el mundo físico desaparezca. ¿Qué significa todo esto? Este versículo es un recordatorio de la importancia de la palabra de Dios que perdurará a través de las edades y es una guía para la vida y la salvación. ¿Por qué? Porque Dios mismo es eterno. La palabra que habla nunca cambia, porque la Biblia es eso, la palabra de Dios. Sus verdades son eternas. Un punto más sobre las Escrituras. Vimos inspiración, vimos eternidad de las Escrituras. Y ahora veamos la palabra de Dios, que es la luz. La palabra de Dios es la guía, el camino espiritual de un creyente. ¿A qué se asemeja la palabra de Dios? Vamos a las Escrituras. El Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta frase significa que la palabra de Dios es como una luz que guía nuestros pasos en la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra.
En esta parte el versículo describe cómo la palabra de Dios es una fuente de guía y dirección en la vida, como una lámpara que ilumina el camino. La palabra de Dios nos revela la verdad y nos ayuda a evitar errores. Y nos dice que es lumbrera a mi camino. Aquí nos dice que se describe como una luz que ilumina nuestro camino. Esta luz nos ayuda a ver con claridad nuestro destino y a tomar decisiones sabias, como una luz que nos guía en la oscuridad. En resumen, el Salmo 119, 105 nos recuerda que la palabra de Dios es una fuente de luz y dirección en nuestra vida. Es una guía que nos permite ver con claridad nuestro camino y tomar decisiones correctas. Inspirada la palabra de Dios, eterna la palabra de Dios, y la palabra de Dios es luz para nosotros. 3 de algunos atributos que tienen las Escrituras, es decir, la Biblia, la misma palabra de Dios. Bueno, hemos comenzado esta serie, al cual hemos enumerado 3 atributos que tienen las Escrituras. Es decir, 3 de los atributos que tiene la Biblia. La Biblia es inspirada, y dijimos por qué. Es eterna, y también dijimos por qué. Y es luz, y también dijimos por qué. Espero que puedas seguir esta serie, a la cual hablaremos de las Escrituras. Esta va a ser una serie que está tomada de un curso bíblico, al cual he comenzado a realizar, a estudiar, y lo estoy volcando en estos videos. Como digo siempre, para edificarte, para que puedas ponerlo por obra, para que puedas conocer un poco más de las Escrituras, los fundamentos que tienen las Escrituras, inspirada, eterna y luz. Eso es la Escritura, es decir, la palabra de Dios. Nos vemos en un próximo video, al cual seguiremos estudiando, escudriñando en la Biblia que nos habla de las Escrituras. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.